palabra a mí ha cambiado mi ser, verdades que transforman. Bienvenidos a su clase número 7 de la oración. Estamos en el nombre del estudio que se llama Oraciones que cambiarán tu vida de oración. Sabemos que Dios está hablando a tu corazón y nuestra oración es que tu vida de oración realmente esté cambiando. El día de hoy la clase tiene como título ¿Cómo oír la voz de Dios en la oración? Por eso pon mucha atención a lo que te vamos a decir. Contexto de la oración a estudiar. Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Él fue guiado por Dios paso a paso para vencer a Faraón y su ejército. Este ejercicio de oír la voz de Dios es importante para cada cristiano que enfrenta dificultades y pueda salir victorioso de ellas. La oración es un camino de dos vías, es decir, nosotros hablamos a Jehová, pero también Jehová habla a quien ora. La oración que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1. Más que una oración, es el resultado de haber orado. Y este versículo empieza así: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante él acamparéis junto al mar. El punto clave que estudiaremos hoy es este: habló Jehová a Moisés. En la oración, Jehová nos habla. Debemos definir la oración como una plática con Dios. Así que, si la oración es una plática con Dios, nosotros hablamos, pero también Dios va a hablar. Esta interacción que se debe dar en la oración es la que nunca debemos olvidar, ya que si solamente hablamos nosotros y no esperamos que Dios nos responda, entonces no es una plática. El que una persona oiga la voz de Dios pareciera muy difícil o hasta imposible. O podemos también pensar que solo algunas personas muy especiales pueden oír la voz de Dios. La verdad es que no es fácil oír la voz de Dios, pero escucha bien, tampoco es imposible. Hay posibilidad de que los hijos de Dios podamos oír su voz. Ahora es importante que sepas que no es fácil oír la voz de Dios. No porque Él no quiera hablarnos o porque necesitamos cumplir con requisitos muy difíciles de obtener para oírlo, sino es difícil porque se requiere tener constancia y disciplina en buscar oír su voz. Además, no sabemos cómo buscar el oírla. En la oración, nosotros presentamos nuestras peticiones, nuestras ideas con nuestras palabras, con nuestra boca. Pero Dios nos habla a través de su palabra escrita, a través de la Biblia. Con esto aprendemos que si queremos oír la voz de Dios cuando entramos en oración, nuestra Biblia siempre debe acompañarnos. Nuestra Biblia siempre debe estar al lado nuestro. El tiempo que usamos para orar debe estar integrado con tiempo específico de lectura de la Biblia. Es decir, después de orar, es necesario que hagamos lecturas de un pasaje de la Biblia. Y este
tomará tal vida que se convertirá en un mensaje claro del corazón de Dios para nosotros. Como ya lo mencionamos, si nos disciplinamos en este ejercicio de orar y después leer la Biblia, cada día que lo hagamos, la voz de Dios saltará con mayor facilidad de las letras de la Biblia. Al principio nos costará un poco percibir la voz de Dios, pero conforme avancemos, encontraremos una fuente inagotable de la voz del corazón de Dios para nuestras vidas. Bien. En el Salmo 119, versículo 15, dice esto: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Podemos ver que el salmista meditaba en los mandamientos de Dios. El meditar en los mandamientos de Dios es estar buscando la voz de Dios en nuestras vidas. El salmista tomaba un tiempo en el cual leía los mandamientos. Después de leerlos, se disponía a entenderlos y a guardarlos en su corazón. Y de esta manera consideraba los caminos de Dios. Nosotros, igual que el salmista, debemos tomar un tiempo para hacer lo mismo con la palabra de Dios. Y este tiempo debe ser antecedido de un tiempo de oración, Amén. el cual preparará nuestro corazón para que cuando leamos la Biblia, entonces podamos oír la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro poderoso Dios. Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para cada persona que crea en su nombre y se arrepienta de sus pecados y lo reciba en su corazón, que tenga acceso directo a la comunión con Dios y así pueda oír la voz de Dios. Por ello, hoy podemos oír su voz a través de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. A mi mente viene la vida de un hermano llamado John Alexander Dowie. Él fue usado poderosamente por Dios para traer sanidad divina a los cuerpos enfermos. Su ministerio se desarrolló en Sydney, Australia, pero no solo ahí. El Señor sanó muchos cuerpos enfermos a través de su ministerio, sino en todo el mundo se vio el poder de Dios sanando a los enfermos. Gloria a Dios. Pero todo esto empezó cuando un día en aquel pueblito donde él pastoreaba llegó una gran enfermedad, una gran epidemia, una peste. Y entonces empezó a morir mucha gente en ese lugar, y entre ellos estaban miembros de su congregación. Él dice que cuando ya había celebrado 40 funerales, él estaba quebrado en su corazón, y él decía: Señor, he entregado en pocos días a la tierra a 40 miembros de mi congregación. Él, con el corazón partido, quebrantado, entró a su oficina, y lo que empezó a hacer es orar. Y su oración era: Señor, dame un mensaje. Él estaba preparando su corazón a través de la oración y le pedía al Señor oír su voz. Cuando él estaba haciendo esta oración, fue movido entonces a leer la Escritura. El hermano cuenta que fue llevado por el Espíritu Santo a leer el libro de los Hechos, y específicamente al capítulo 10 de Hechos y su versículo 38, que dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que entonces la voz de Dios saltó de este versículo y entendió
profundamente en su corazón que Satanás era el opresor, el que enfermaba, y que Jesucristo es el sanador. Amén. Ahora había oído la voz de Dios. ¿Te diste cuenta? Él entró en un momento de oración, pero oyó la voz de Dios a través de la Escritura. Cuando él todavía estaba teniendo esta revelación en su corazón, dice que tocaron la puerta. Eran dos mensajeros casi sin aliento, porque habían corrido para alcanzar al hermano. Y le dijeron: pastor, Mary está por morir, por favor vaya. Dice que él salió tan rápido de ese lugar que hasta su sombrero se olvidó poner. Pero él salió rápido porque ahora sentía que tenía una espada en sus manos. Tenía el mensaje de Dios. Dios le había hablado. Él había orado, había expuesto sus ideas, había expuesto su corazón, y Dios le había hablado a través de la Biblia. Entonces él corre, llega a ese lugar y verdaderamente encuentra a esa niña moribunda. Y dice que la mamá entonces le dijo: pastor, por favor, haga una oración de fe. Cuando el hermano entonces clama pidiendo por esta niña, dice que inmediatamente la niña quedó paralizada, quieta. Y la mamá preguntó: ¿mi hija ha muerto? Pero entonces, en momentos siguientes, la niña se levantó, y se levantó con mucha hambre. Pidió perdón a los que estaban ahí por haber dormido tanto tiempo. Y se levantó 100% sana. El hermano entonces, John, fue y oró por otros 2 enfermos más que también fueron sanados. Y a partir de ahí, la enfermedad no tocó a ningún miembro más de su congregación. ¿Te diste cuenta cómo este varón oró? Su boca expresó su necesidad de su congregación, pero la voz de Dios se hizo oír a través de la Biblia. Eso también nos debe pasar a ti y a mí. Debemos ir en la oración y después tomar la Biblia, porque a través de ella oiremos la voz de Dios. Amén. Esperamos que esta lección quede en tu corazón. A continuación daremos las 4 preguntas, que el propósito de ellas es que se reafirme el mensaje que acabas de oír al meditar y al responder en estas preguntas. La pregunta número 1 que te haremos es: ¿qué es la oración? La pregunta número 2 es: nosotros en la oración hablamos con nuestra boca. ¿Dios cómo nos hablará? Pregunta 3. Cuando oramos, ¿qué tan importante es ir con nuestra Biblia? Y última pregunta, pregunta número 4. ¿Por qué es difícil oír la voz de Dios? Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Los pastores David y Carla Gómez nos sentimos muy contentos y honrados en que ustedes estén con nosotros en este proceso de aprender a orar, para que sea cada día más efectiva nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Verdades que transforman. Lugar de salvación, un lugar para ti.